Saludos. En esta oportunidad vamos a estar leyendo y subrayando el título tercero que habla de los derechos de las personas. Concretamente en el capítulo punto 1, el capítulo primero, transparencia e información. En el artículo 11 vamos a estar hablando de la transparencia e información al afectado. Vamos a leer el punto primero. Cuando los datos personales sean obtenidos del afectado, el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento UE, facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente e indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. Punto 2. La información básica a la que se refiere este apartado anterior deberá contener al menos lo siguiente: la identidad del responsable del tratamiento y de su representante si lo hubiera, y B, la finalidad del tratamiento, y C, la posibilidad de ejercer los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE. Bien, vamos a continuar con este párrafo que dice que si los datos obtenidos del afectado fueran a ser tratados para la elaboración de perfiles, la información básica comprenderá asimismo esta circunstancia. En este caso, el afectado deberá ser informado de su derecho a oponerse a la adopción de decisiones individuales automatizadas que produzcan efectos jurídicos sobre él o le afecten significativamente de modo similar cuando concurra este derecho de acuerdo con lo previsto en el artículo 22 del Reglamento UE. Punto 3. Cuando los datos personales no hubieran sido obtenidos del afectado, el responsable podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 14 del Reglamento UE, facilitando a aquel la información básica señalada en el apartado anterior, indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información. Y en estos supuestos, la información básica incluirá también las categorías de datos objeto de tratamiento y las fuentes de las que procedieran los datos. Bueno, pues vamos ahora a leer el capítulo 2. En este capítulo se habla del ejercicio de los derechos. Concretamente, en el artículo 12 estaremos viendo las disposiciones generales sobre ejercicio de los derechos. Vamos a leer el punto 1, que dice que los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento UE podrán ejercerse directamente o también por medio de representante legal o voluntario. Punto 2. El responsable del tratamiento estará obligado a informar al afectado sobre los medios a su disposición para ejercer los derechos que le corresponden. Los medios deberán ser fácilmente accesibles para el afectado. El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. 3. El encargado podrá tramitar, por cuenta del responsable, las solicitudes de ejercicio formuladas por los afectados de sus derechos si así se estableciere en el contrato o acto jurídico que les vincule. 4. La prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio de sus derechos formulado por el afectado recaerá sobre el responsable. 5. Cuando las leyes aplicables a determinados tratamientos establezcan un régimen especial que afecte al ejercicio de los derechos previstos en el capítulo 3 del Reglamento UE, se estará a lo dispuesto en aquellas. 6. En cualquier caso, los titulares de la patria potestad podrán ejercitar en nombre y representación de los menores de 14 años los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición o cualesquiera otros que pudieran corresponderles en el contexto de la presente ley orgánica. Punto 7. Serán gratuitas las actuaciones llevadas a cabo por el responsable del tratamiento para atender las solicitudes de ejercicio de estos derechos sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 12.5, 15.3 del Reglamento UE y en los apartados 3 y 4 del artículo 13 de esta ley orgánica. Bien, vamos a pasar al artículo 13. En este artículo se va a hablar del derecho de acceso.
Punto número 1. El derecho de acceso del afectado se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 15 del Reglamento UE. Cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá solicitarle, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere la solicitud. Punto 2. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales que garantice de modo permanente el acceso a su totalidad. A tales efectos, la comunicación por el responsable al afectado del modo en que éste podrá acceder a dicho sistema bastará para tener por atendida la solicitud del ejercicio del derecho. No obstante, el interesado podrá solicitar del responsable la información referida a los extremos previstos en el artículo 15 del Reglamento UE que no se incluyese en el sistema de acceso remoto. Punto 3. A los efectos establecidos en el artículo 12.5 del Reglamento UE se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses a menos que exista causa legítima para ello. Punto 4. Cuando el afectado elija un medio distinto al que se ofrece que suponga un coste desproporcionado, la solicitud será considerada excesiva, por lo que dicho afectado asumirá el exceso de costes que su elección comporte. En este caso, solo será exigible al responsable del tratamiento la satisfacción del derecho de acceso sin dilaciones indebidas. Vale, pues vamos a ver el derecho de rectificación que está reflejado en el artículo 14. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento UE, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento. Bien, ahora el derecho de supresión que refleja el artículo 15. El derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del Reglamento UE. Cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento UE, el responsable podrá conservar los datos identificativos del afectado necesarios con el fin de impedir tratamientos futuros para fines de mercadotecnia directa. Artículo 16. Derecho a limitación del tratamiento. El derecho a la limitación del tratamiento se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del Reglamento UE. El hecho de que el tratamiento de los datos personales esté limitado debe constar claramente en los sistemas de información del responsable. Punto 17 o artículo 17 está el derecho a la portabilidad y en él dice que se ejercerá de acuerdo con lo establecido en el 20 del Reglamento UE. Y el 18, derecho de oposición. Bien, pues este derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la relación de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido respectivamente en los artículos 21 y 22 de este reglamento tan mencionado UE. Convendría echarle un vistazo para ver a qué se refiere. Bien, en el siguiente vídeo te estaré esperando porque vamos a leer el título cuarto. En él se va a estar todo el rato hablando de las disposiciones aplicables a tratamientos concretos. Bien, allí te espero. Un saludo.